Cuando Elena perdió a su padre y a su hermano mayor en un terrible accidente de tránsito, contaba con apenas 5 años, y la familia que le quedó fue su madre y su abuelo, quien en los primeros años se encargó de ellas. Con el paso del tiempo el abuelo enfermó, y luego de un largo padecimiento quedó postrado en una silla de ruedas, por lo que había que ayudarlo en casi todas sus necesidades. Como el abuelo además había quedado mudo, la única forma que encontraron para que pudiera avisar que necesitaba algo fue darle una campanita. Hubo días en que el abuelo se ponía tan impertinente que el sonido de la campanita se volvía una verdadera tortura. Como la casa era de 2 pisos y las habitaciones estaban en el piso superior, hicieron arreglos para que el abuelo tuviera todo lo que necesitaba en el piso superior. Así pues, construyeron un baño, una pequeña cocina y una estrecha sala donde el abuelo pasaba las tardes viendo televisión. Desde allí hacía sonar su campanita, a veces solo por molestar. Esto hacía que tanto Elena como su madre tuvieran que subir las escaleras hasta 20 veces al día. La madre de Elena lo hacía todo para que ésta lidiara con su abuelo lo menos posible, pero en las mañanas era inevitable. La madre tenía que trabajar y a ella le tocaba enfrentar ese infierno sola. Al llegar la madre, en las tardes se encargaba de todo. Pero la vida, cruel e ingrata, a veces nos da las más desagradables sorpresas. La madre de Elena cayó terriblemente enferma y en un par de meses falleció, lo que dejó a la joven a cargo de su abuelo, muy a su pesar. A partir de ese momento, la vida de Elena se volvió un calvario. El abuelo se volvía cada vez más caprichoso y exigente, llegando a momentos en que la pobre joven no tenía un minuto de paz en todo el día. El abuelo sonaba la campanita inmisericordia y Elena subía rápidamente las escaleras, a veces para nada. A veces el abuelo estaba allí frente al televisor sonriendo como satisfecho de su abuso. Así pasaron 5 años. La pobre Elena no tenía paz. Era tal su cansancio y desesperación que llegó incluso a pensar en matarlo, porque a veces el abuelo llegaba incluso a despertar de madrugada y a sonar la campanita solo por molestar. Una tarde Elena estaba muy cansada. Le venció el agotamiento y se quedó dormida. En medio del sueño oía sonar la campanita del abuelo, pero era incapaz de despertar para ir a atenderlo. Luego de un buen rato, escuchó un fuerte estruendo que la sobresaltó. Cuando se levantó, vio desde la sala al abuelo tendido en el suelo y la silla de ruedas casi destrozada muy cerca. Su primera reacción fue correr hasta donde estaba el abuelo para ayudar. Pero una vez que estuvo de pie junto a él, algo pasó en ella. Por primera vez se sentía con poder sobre su abuelo, al verlo ahí tirado en el piso y con la cabeza abierta con una profunda herida. De una manera extraña y retorcida, se sintió libre. Entonces se agachó frente a su abuelo y le dijo: ¿recuerdas cuando yo solo era una niña y mi mamá se iba a trabajar en las mañanas? ¿Recuerdas lo que me hacías? ¿Recuerdas cómo abusabas de mi inocencia? Pues la vida dio la vuelta. Ahora yo te dejaré morir tirado en el piso como el monstruo que eres, como tú te lo mereces. El abuelo agonizante la miró directo a los ojos y sonrió. Luego, como un último acto de maldad, levantó débilmente una mano e hizo sonar la campanita. Llena con la rabia, atragantada en el pecho, dijo: maldito viejo, hasta muriendo eres una basura. Decidió dejarlo allí donde había caído. Ella fue a la casa de una amiga. Allí estuvo hasta las 8 de la noche. Entonces fue a la casa. Entró sigilosamente. Se acercó al abuelo y comprobó que había muerto. Luego, fingiendo dolor y preocupación, llamó a la policía. Las investigaciones se cerraron rápidamente con la sentencia de que había sido un accidente. Un tiempo después, una noche Elena despertó sobresaltada. Le pareció escuchar el sonido de la campanita del abuelo, aunque no podía asegurar. Unas noches después, lo volvió a oír. Entonces se convenció que sí era la campanita del abuelo que la seguía martirizando. Esto la llevó a vender la casa buscando tranquilidad. Se mudó a otra ciudad, pero apenas instalada en su nueva casa, empezó a sonar la campanita. La oyó debajo de su cama, pero se asomó y allí no había nada. Luego la escuchó en la cocina. Corrió hasta allá y cuando llegó la campanita comenzó a sonar en la sala. Ya en la sala, la campanita sonó en el baño. Elena sintió que enloquecía.
La campanita empezó a sonar en varias partes del apartamento y Elena corría de un lugar a otro desesperadamente buscando el origen del sonido. Pasó una hora con el sonido de la campanita que se había instalado en su mente. Entonces, ya enloquecida, corrió hacia el balcón y se lanzó, cayendo 7 pisos y estrellándose con un golpe seco contra el pavimento. Cuando los bomberos levantaron el cadáver, encontraron, apretada en su mano, una campanita. Suscríbete. Trabajé casi toda mi vida en una gran compañía. Sin ser un alto directivo ni tener un puesto de mando, tenía un paquete de ingresos excelente. Pude comprar mi casa, un buen carro y levantar mi familia. Pero esto tenía un costo en mi mente y en mi salud. El estrés me agobiaba. Un día fui a visitar a un pariente que vivía en el campo. Pasé 2 días allí y quedé encantado. Cuento corto, renuncié a mi trabajo, compré una pequeña finca y me fui a vivir al campo. Mi vida cambió 180 grados. Me dediqué a sembrar. Trabajaba todos los días. Todo lo que hice me costó mucho esfuerzo, pero era muy feliz. Me despertaba muy temprano a comenzar mi jornada y me acostaba muy cansado, pero satisfecho de mi labor. Los viernes tocaba salir de madrugada para ir al mercado a vender las hortalizas que cosechaba durante la semana. Me tocaba despertarme a las 2 de la madrugada para salir como máximo a las 2:30. Era un largo camino de 3 horas por una carretera estrecha, oscura y solitaria. Por lo general hacía todo el recorrido sin cruzarme con nadie en el camino. Extrañamente me encontraba alguna vez con otro productor, pero no era la regla. Aquella madrugada era como todas las que transité por esa carretera. Iba metido en mis pensamientos y programando lo que haría con el dinero de las ventas de ese fin de semana. En una recta vi por el retrovisor un par de luces que se acercaban a gran velocidad. ¿De dónde vendrá ese loco?, pensé. A los pocos segundos me pasó una camioneta a tal velocidad que la perdí de vista en segundos. Se va a matar, pensé. Seguí mi viaje sin mayores contratiempos. Había luna esa noche, recuerdo. Brillaba plena sobre el asfalto de la carretera como una luz que guiaba el camino. Otra de las ventajas de vivir en el campo. La gente de la ciudad jamás lo entenderá. Me detuve en la estación de servicios de Lucila. Aunque no necesitara echar gasolina, era una parada obligatoria. Era casi como un ritual. Me bajé de la camioneta y entré a la cafetería. Detrás de la barra estaba Lucila, con su cara regordeta y rozagante, sonriendo como siempre. Solo de verla te contagiaba su alegría. Pedí un café grande. Ella me lo trajo y comentamos algunas cosas sin importancia entre bromas y chistes. Luego le pregunté si había visto pasar una camioneta roja a toda velocidad. Sí, me dijo. Parecía que la perseguía el diablo. Si no tiene cuidado se va a matar. Sí, como ya le ha pasado a muchos, agregué yo. Pagué el café y me dispuse a continuar mi viaje. Iba inmerso en mis pensamientos cuando al final de una recta muy larga vi 2 luces rojas. Pensé que era la camioneta, pero estaba inmóvil. ¿A qué se habrá parado?, me pregunté. A medida que me acercaba, mi ánimo iba cambiando. Desde cierta distancia ya se notaba que el pobre hombre había tenido un accidente. Cuando ya estaba a pocos metros me di cuenta que el accidente había sido muy grave. El hombre se había estrellado contra un grueso árbol. Sin dudarlo me detuve. Paré mi camioneta a una distancia segura. Ya había visto vehículos incendiándose antes, aunque en este caso no se veía fuego, pero no estaba de más la precaución. Me acerqué a la camioneta. En medio del amasijo de metales en la que se había convertido, pude ver a través de lo que quedaba de una ventana al conductor. Había mucha sangre. Él estaba inmóvil. A mí me pareció muerto. Un hombre se acercó a mí y me comentó: terrible accidente. Yo le dije: sí, me pasó a gran velocidad hace como 1 hora. Yo pensé que iba a tener un accidente, pero no creí que fuera a ser tan grave. ¿Y se ven muchos accidentes por esta carretera?, preguntó el hombre. A veces, esta carretera es muy solitaria y la gente no toma las previsiones necesarias. Al que no la conoce le puede ir muy mal. Entonces, viendo hacia la camioneta, el hombre me preguntó: ¿usted cree que sobreviva? No lo sé. A mí me parece muerto, dije yo. Llamé al servicio de emergencias. Por experiencia sé que suelen tardar poco más de media hora en llegar a los accidentes. Decidí quedarme hasta entonces. El hombre y yo veíamos la camioneta accidentada en silencio. De repente, un quejido provino de la camioneta. De inmediato corrí hasta ella. Ya parado enfrente, pude ver cómo el hombre atrapado adentro trataba de moverse. Yo me agaché frente a él y le dije: tranquilo, amigo, ya vienen las ambulancias. Deben estar por llegar.
Trató de decirme algo, pero su cara y su boca estaban llenas de sangre y de astillas de vidrio del parabrisas. Corrí hasta mi camioneta, tomé una botella de agua, una toalla y regresé. Busqué al hombre que había estado hablando conmigo para que me ayudara, pero este ya se había ido. Qué poco solidaria y cobarde es la gente, me dije. Fui directo a la camioneta. El hombre seguía tratando de decirme algo. Le eché agua en la cara y con mucho cuidado comencé a limpiarlo. Tuve que hacer esa operación 3 veces por la gran cantidad de sangre que se había acumulado en su cara. Cuando terminé de limpiarlo, me llevé una impresión tan grande que caí sentado en el asfalto. El hombre en la camioneta era el mismo hombre con el que había estado hablando antes. Aún sin salir de mi desconcierto, el hombre me miró y me dijo: por favor, no me dejes solo. Los servicios de emergencia tardaron más de lo normal en llegar. Yo, como él me lo pidió, me quedé acompañando. Al poco rato, el infortunado hombre exhaló su último suspiro mientras yo lo tomaba de la mano. Suscríbete. Cuando me jubilaron después de 30 años, me sentía aún con fuerzas para trabajar. Me tomé un par de semanas de descanso y luego salí a buscar algo que hacer. Un buen amigo me dijo que sabía de un trabajo bueno para mí. En el club de fútbol local estaban buscando un vigilante nocturno. Me pareció excelente y me presenté en el club. Con mis recomendaciones laborales y una pequeña ayuda a mi amigo, conseguí el trabajo de inmediato. No soy aficionado al fútbol y no tenía idea de que un equipo de fútbol fuera todo lo que me encontré. Resultó que las instalaciones son todo un club social. Allí hay canchas de varios deportes, parque infantil y 2 restaurantes. Además, un auditorio donde se veían los partidos cuando el equipo jugaba de visitante. El equipo San Andrés de las Colinas había formado parte de los grandes clubes del país, llegando inclusive a ganar campeonatos de primera división. Pero eso fue hace muchos años. Después de una serie de decisiones erradas y algunas contrataciones absurdas, había caído a la segunda división. Ahora solo le quedaba vivir de las viejas glorias. El trabajo que me dieron era sencillo. Debía llegar a las 8 de la noche de martes a domingo, hacer rondas por las instalaciones y una vez que todos los socios se habrían ido, debía cerrar las puertas del club y cerciorarme que tanto las puertas de enfrente como las traseras estuvieran aseguradas. Luego me retiraba a mi caseta de vigilancia donde pasaba la noche hasta las 8 de la mañana y no salía a menos que oyera algún ruido extraño. Los primeros meses todo se desarrolló con normalidad hasta que empezó el campeonato. Cada vez que jugaba el equipo, por lo general los sábados, el club era una locura. No me imaginaba que el fanatismo del fútbol fuera tan intenso. Si el equipo ganaba, la algarabía duraba hasta el amanecer, y si el equipo perdía, los llantos y lamentaciones también llegaban al amanecer. Al poco tiempo ya me había acostumbrado y hasta me atrevía a hacer algunos comentarios. Ese año fue bueno para el club. Durante toda la temporada estuvieron segundos detrás del Club Olímpico Asunción. Las esperanzas se habían reavivado, pues de seguir así, aunque no quedaran campeones, podían subir a primera categoría. El último partido fue justo contra el Club Olímpico Asunción, pero les tocaba ir de visitantes. De ganar no solo subirían a primera, sino que quedarían campeones de la liga. Fue un partido difícil y encarnizado que terminó en empate a 0. Asunción había quedado campeón, pero ese segundo lugar que obtenía el San Andrés le garantizaba subir a primera. La celebración fue la misma que si hubieran ganado el campeonato. En el club se hacían los preparativos para recibir a los jugadores con todos los honores. Hasta fuegos artificiales habían contratado. A las 8 de la noche todos estaban a los lados de la calle para recibir con aplausos a los jugadores cuando pasaran en el autobús. Pasaron las 8 de la noche y llegaron las 9. Nada que llegaban los jugadores. Las 10, luego las 11 y no llegaban. Cerca de las 12 de la noche llegó la infausta noticia. El autobús donde venía el equipo tuvo un desperfecto y al parecer el conductor no lo pudo controlar y cayeron por un barranco muy profundo. No hubo sobrevivientes. Lo que iba a ser una celebración se convirtió en un duelo que entristeció a toda la ciudad. 3 días después, en el campo de fútbol, se le rendían honores a los 20 jugadores y al entrenador. 21 féretros ubicados en el círculo central era rodeado por cerca de 1000 fanáticos que expresaban su tristeza y daban el pésame a los familiares. A las 2 de la tarde salió el cortejo fúnebre hacia el camposanto. Por toda la ciudad la gente se agolpó en las aceras para despedir al amado equipo. El alcalde decretó 3 días de luto. Después del sepelio me fui a trabajar. Cuando llegué al club estaba vacío. Se sentía la tristeza en el aire. Me encerré en mi garita y me acosté a dormir.
Una algarabía me despertó a las 12 de la noche. Gritos, aplausos, vítores retumbaban por todo el club. Extrañado me levanté y tomé mi linterna para salir a investigar. Al principio me costó un poco, pero después de un rato pude seguir el ruido, que para mi asombro llevaba directo a los vestidores. Me paré frente a la puerta cerrada, y allí podía oír el alboroto. Algunos gritos los pude identificar. Eran los jugadores del equipo. Me estremecí y comencé a temblar. ¿Cómo podía ser eso posible? Junté el poco valor que me quedaba y abrí las puertas del vestuario. No solo allí no había nadie. Además había un silencio profundo, un silencio que pesaba en el ambiente, que entristecía. Aún temblando, cerré las puertas y me encerré en mi garita. Han pasado 2 años de la tragedia. Aún trabajo en el club. Algunas noches oigo la misma algarabía de aquella vez, pero ahora no salgo de mi garita. Un poco por miedo, y otro poco porque me gusta pensar que las almas de los jugadores no quieren ser interrumpidas en su celebración. Suscríbete.